Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este nuevo tema. Estamos tratando acerca de Juan el Bautista y estamos utilizando el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y vamos a tratar acerca de lo que está escrito del versículo 19 en adelante. Dice el versículo 19: cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. La mención de que los judíos de Jerusalén habían enviado sacerdotes y levitas a preguntar a Juan da a entender algunas cosas. Si los que venían eran sacerdotes y levitas, lógicamente los que mandaron a preguntar no era el pueblo de los judíos que vivían en Jerusalén. No se estaba tratando de ellos, se estaba tratando de los dirigentes. Y los dirigentes mayormente estaban compuestos por saduceos y fariseos. Era el Sanedrín, los líderes del pueblo. ¿Por qué ellos iban a preguntar a Juan? Porque era notorio que Juan estaba haciendo una predicación en Judea, estaba en el Jordán predicando y las personas venían a él, lo tenían en gran estima, se arrepentían, hacían profesión de arrepentimiento y eran bautizados. Y esto estaba llamando la atención. Más, como ya hemos visto en temas anteriores, que Juan llegó a la existencia cuando sus padres ya eran viejos, en una forma milagrosa. Juan nació y se crió en las montañas, en el desierto, y ahí comienza él a predicar. ¿Qué estaba predicando? Ya hemos dicho, predicaba el arrepentimiento, el reino de Dios que venía, el Salvador o el Mesías que venía detrás de él, que debían arrepentirse y ser bautizados, prepararse para recibir al Mesías. Juan predicaba y su obra se hacía sentir. Cuando los dirigentes mandan a preguntar a Juan quién era él, ¿qué tenían ellos en su mente? ¿Tenían en su mente que este podría ser el Mesías? Si Juan se hubiera declarado él el Mesías, el Cristo, ellos lo hubieran creído. Juan era escuchado por el pueblo y apreciado por el pueblo. Ellos hubieran creído que Juan era el Mesías si Juan hubiera dicho que él era el Mesías. Dentro de las tentaciones, el diablo siempre ha puesto en todos los que él ha tratado de engañar y ha engañado, es la idea de que el ser humano es Dios, es igual que Dios. Siempre ha buscado Satanás de poner en la mente del ser humano el deseo de ser algo más allá de lo que ellos son. Podría influenciar en Juan el Bautista para hacerle ver que en vez de ser él el precursor del que había de venir, el que venía a dar testimonio de la luz, en vez de que Juan pensara eso,
Satanás hubiera querido que Juan hubiera dicho, yo soy la luz, yo soy el Mesías, porque así hubiera desviado del camino correcto de la salvación, de la atención al Mesías, que era imprescindible, porque la única forma de salvación es mediante el plan de redención donde Dios viene y se hace un hombre para ocupar el lugar del hombre y darle la victoria sobre el pecado. Pero esto solo se podía aceptar por la fe en el Mesías que había venido a salvar a la humanidad y en Dios el Padre que había enviado a su Hijo. Pero Juan el Bautista no cayó en la tentación. Dice el versículo 20, hablando de Juan, dice, él confesó y no lo negó. Así que, ¿quién tú eres? Juan confiesa y no niega. Él confiesa que no es el Mesías, que él no es el Cristo. Él dijo, yo no soy el Cristo. Cuando Juan dice claramente, yo no soy el Cristo, entonces en el versículo 21 dice, y le preguntaron, o sea, esos sacerdotes, esos levitas, le preguntaron a Juan, pues, ¿eres tú Elías? Dijo Juan, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Ya esto lo hemos visto en temas anteriores, que cuando el Antiguo Testamento termina, hay una promesa que Elías iba a volver o a venir. Pero no es que venía Elías otra vez a la tierra a hacerse un hombre, sino que alguien enviado en el espíritu y el poder de Elías sería enviado para hacer una obra semejante a la obra de Elías. Era preparar a las personas para que tuvieran armonía y paz unos con otros y aceptaran al Mesías. Esta era la obra de Elías y vendría un Elías, pero ellos le preguntan, ¿eres Elías? Juan dice, yo no soy Elías. Le preguntan, ¿eres el profeta? ¿A qué se refieren cuando dicen, eres el profeta? Cuando Moisés estaba en la tierra y estaba conduciendo a los israelitas de Egipto para introducirlo en la tierra de Canaán, que Dios se los había dado en promesa, Dios le inspiró a Moisés para que dijera que profeta como él, Dios le enviaría y que se debía de escuchar a ese profeta. Acerca de esta declaración de profeta como yo les enviará Dios, vamos a tener un tema específico acerca de ello porque quiere decir algunas cosas que debemos saber. Pero aquí en este tema, Juan dice, yo no soy el profeta ese, porque ese profeta finalmente señalaba al Mesías, señalaba a Cristo, y cuando Juan dijo, yo no soy el Cristo, él también está diciendo que ese profeta que fue enviado o que iba a ser enviado, que Dios le dijo a Moisés que debían oír los israelitas, el pueblo debía escuchar a ese profeta, él no era. Cuando Juan dice que él no era ni Elías, ni era el profeta, dice en el versículo 22, entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Bueno, pues, ¿quién es Juan? ¿Qué dice Juan de él mismo? Para dar respuesta dijeron estas personas a los que nos enviaron. Quiere decir que estas personas no vinieron solamente a preguntar por preguntar, sino a escuchar del mismo Juan el testimonio de quién era él. Ellos debían dar la respuesta porque la nación o los dirigentes de la nación debían actuar de acuerdo a lo que ellos entendían con respecto a quién era o quién era ese que estaba hablando Juan el Bautista en sí, quién era. Ya dijimos en temas anteriores también que en esos tiempos salían de vez en cuando personas diciendo que era el Mesías y arrastraban personas detrás de ellos. Salían líderes para capitanear al pueblo de Israel en una guerra contra los romanos y en una declaración del Mesías, porque ellos lo que esperaban era un Mesías glorioso que al frente de los soldados de los ejércitos israelíes o judíos se enfrentarían a los romanos, los vencerían y ellos ocuparían el primer lugar. Ellos esperaban un Mesías en un reino glorioso. Eso lo esperaban hasta los discípulos de Jesús, a pesar de que Jesús les estaba enseñando otra cosa. Juan, ante esta pregunta, le responde, estoy leyendo versículo 23. Juan le responde con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan dice que él es la voz que clama en el desierto. Esta había sido la profecía que había hablado el profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto. Dice enderezar el camino del Señor. ¿Qué cosa es enderezar el camino del Señor? Es que los caminos del Señor estaban torcidos. Es que Juan tenía que hablar para que Dios arreglara su camino. Juan lo que estaba era hablando, cuando dice enderezar el camino del Señor, es una obra en las personas. Una predicación que entraba a la mente, al corazón de las personas y los hiciera reconocer pecadores que necesitaban la redención para poder estar con Dios en su reino y para poder salvarse. Porque los judíos en aquel tiempo, y esto es repetición de otros temas que ya presenté, tal como las personas de hoy se confunden y creen que por ser descendientes de Abraham o por tener los nombres descritos en el libro de alguna iglesia, ya la salvación está asegurada. Y la salvación solamente se asegura cuando el hombre, la persona pecadora, reconoce que es pecador y que necesita un libertador del pecado, alguien que lo capacite a él o a la persona como pecador para ser triunfante sobre el mal y para poder estar en el reino de Dios. Y eso es lo que significa preparar el camino del Señor, que las personas ya estén con una mente arrepentidos de sus pecados, bautizándose por agua, bautizándose de arrepentimiento, demostrando la fe en el Salvador que iba a venir, ya esto también está explicado, porque así la obra de Cristo, la obra del Mesías, entraría al corazón del ser humano y el ser humano se entregaría a Dios
y tendría éxito la obra del Mesías al venir a la tierra a salvar a la humanidad. Dice el versículo 24 que los que habían sido enviados eran fariseos. Los que habían sido enviados eran fariseos. Eran los dirigentes de los israelitas los que habían enviado a estas personas. También los saduceos eran los principales, pero estos sacerdotes y estos levitas pertenecían a la orden de los fariseos. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro tema y vamos a continuar en el próximo tema. Si este tema hasta este momento te parece que puede ser de ayuda a alguien, compártelo con otros para que puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestro próximo tema.